Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el famoso torneo de Nueva York 1927. Continuaremos con la tercera partida de la primera ronda, donde se enfrentaban Marshall, el campeón de Estados Unidos, frente al extraordinario Aron Nimzowitsch, gran maestro de Dinamarca, pero nacido en Rusia. Con las piezas blancas, Frank Marshall, y con las piezas negras, Aron Nimzowitsch. Corresponde a una defensa francesa, es decir, una apertura semiabierta, disputada el 19 de febrero de 1927 en la ciudad de Nueva York. Inicia el juego Marshall con la jugada E4, E6, D4, D5, caballo C3, alfil B4, E por D5, la variante del cambio, E por D5, caballo F3. Con esto las blancas renuncian a cualquier sombra de ventaja en la apertura. Y aún más, ahora el negro tiene la oportunidad de dejar al blanco un peón doblado como debilidad permanente con un eventual cambio en C3. Era más habitual alfil D3 inmediatamente. Esta jugada. Si caballo F3, caballo E7, alfil D3, caballo B a C6, H3. Contra el enroque inmediato no es agradable alfil G4. Se nota la diferencia en el desarrollo de los caballos de rey de cada jugador, con un balance desfavorable para el blanco. Enroque corto, alfil G4. A eso nos referimos. H3, alfil E6. Animado por la desafortunada táctica de apertura de su rival, Nimzowitsch se desmarca de la maniobra del cambio más evidente, alfil F5, en aras de una forma de jugar más complicada e interesante, pero probablemente no del todo correcta, comentaba el gran Alexander Alekhine. Alfil E6, enroque corto, dama D7, alfil F4. Era más sencilla la jugada caballo E2, con juego más o menos nivelado, pero no hay que criticar la textual, que ofrece incluso buenas chances prácticas al invitar a su rival a un temerario experimento. Alfil por C3, alfil D6. Alekhine comentaba que en los últimos años jugar contra peones centrales debilitados por estar doblados se había convertido en uno de los motivos estratégicos preferidos de Nimzowitsch, que ha manejado estas posiciones a las que sabía llegar desde los planteos más diversos con especial virtuosismo. Aquí, sin embargo, se equivoca, porque la inseguridad de la oposición de su rey debió haberle impedido explotar las debilidades en el juego resultante. Con la jugada alfil D6 podía, por supuesto, haber igualado cómodamente el complemento necesario a la jugada anterior. Ya. Entonces, alfil por C3, B por C3, F6. El complemento necesario a la jugada anterior tras la desaparición del alfil del rey de las casillas negras debe protegerse con peones siempre que sea posible, pero ahora E6 queda débil. Torre B1, G5, superior era caballo D8, G5, alfil G3, enroque largo. El rey asume la defensa a los puntos B7 y C7. El rol defensivo del rey ha sido terriblemente subestimado durante mucho tiempo, después de que el desesperado intento de un envejecido Steinitz, comentaba Alexander Alekhine, de emplear esta pieza para atacar en un tablero poblado terminara en un estrepitoso fracaso. Y solo en los años de la posguerra pareció producirse un cambio gradual en su valoración. Se refiere después de la Primera Guerra Mundial. Se pueden examinar las partidas del match de Buenos Aires, por ejemplo,
en las que ya en el medio juego se usaron de vez en cuando los reyes para defender casillas claves. Nos referimos al match entre Capablanca y Alekhine 1927. Es decir, convertirse en pieza activa incluso antes de llegar al final. Las últimas jugadas del negro con su original enfoque estratégico causarán una agradable impresión a todo aquel que crea en la evolución y la profundidad del pensamiento ajedrecístico. Por ello es casi una lástima que un examen más profundo de esta posición muestre que el plan negro no solo no era el mejor, sino que además contra un juego correcto y nada complejo, llevara al segundo jugador en una situación nada envidiable. Por todo esto, habría sido preferible en lugar de caballo G5, acá lo vamos, en lugar de G5, mejor dicho, la modesta caballo D8 combinada con enroque corto. Era mucho mejor, pero estamos en esta posición, enroque largo. Dama E2. La osadía de su adversario hace a Marshall perder el hilo y ahora comete un par de imprecisiones difíciles de compensar. En lugar de esta jugada de dama, por ejemplo, era pertinente la menos estereotipada, ya que con dama E2 el blanco amenaza alfil A6, pero torpemente, y es muy fácil de parar. Entonces, la estereotipada formación de ataque empezando con la jugada caballo D2. Si por ejemplo caballo B8, seguir con caballo B3, B6 y ahora dama E2 con amenazas muy desagradables para las negras. Entonces en vez de caballo B8 habría que jugar caballo A5. ¿Ah? El blanco tendría que jugar dama C1 esperando la situación de definición del caballo negro. Entonces, volvemos a la posición. Dama E2, torre D. Bueno, antes volvemos a esto. Por eso a la jugada caballo E2, la mejor respuesta es caballo A5, con la necesaria idea de cambiar el caballo enemigo en su camino a C5. Pero aparte del hecho de que este cambio mejoraría el aspecto de la estructura blanca en el flanco de dama y por lo tanto revela lo poco adecuado que ha sido el plan iniciado en la jugada 9 por alfil por C3, nos referimos a la jugada 9, esta. Alfil por C3. Estamos en esta posición. Caballo A5. En este caso el blanco no está obligado ni mucho menos a jugar ahora caballo B3 inmediatamente. En cambio ahora sería elástico y bueno hacer dama C1 o posiblemente dama A3 a continuación y solo más adelante el salto del caballo a B3. Es fácil convencerse de que las blancas habrían conservado una iniciativa duradera jugando así. En cambio ahora se meten en problemas. Vamos a ver. Dama E2. Torre A D8. Se la jugada. Defensa. Se crea la casilla de escape D8 para el rey y contraataque al mismo tiempo. Torre F. E1. Si alfil A6 venía B por A6, dama por A6 jaque, rey D8, torre B7, caballo F5, buena jugada, torre por C7, dama por C7, alfil por C7 jaque, rey por C7, con un final fácil de ganar para las negras. Interesante posición. Entonces, torre F, E1, caballo F5, alfil por F5. Tras la desaparición de este alfil, los peones del flanco de dama se tornan débiles y las perspectivas en el final son más desalentadoras. Pese al peligro aparente, alfil H2
habría ofrecido mejores posibilidades. Tenemos alfil por F5, alfil por F5, dama B5, caballo D8, dama C5. El error decisivo. Ahora el segundo jugador puede ocupar la formación defensiva correcta en el ala de dama con ganancia de tiempo. La jugada correcta era dama A5, y si rey B8, C4, con cierta posibilidad de crear contrajuego. Entonces tenemos dama C5, B6, dama A3, rey B7, dama B3. Comienza la tragedia, comentaba Leguín. De otro modo era difícil defender el punto C2. Ahí se nota la ausencia del alfil de casillas blancas, de las blancas. Caballo C6, caballo D2, caballo A5. Lo que en la jugada 13 habría supuesto al comienzo un ataque muy prometedor, ahora no es más que un tímido lance defensivo contra la penetración del caballo negro en C4. La cosa aún se pone más fea después de la jugada caballo D2 de la blanca. Entonces, el blanco tiene que retroceder, dama B2, torre por E1 jaque, torre por E1, torre E8. Aparte del hecho de que las negras no necesitan estas piezas para explotar su superioridad posicional, este doble cambio de torre se fundamenta en un motivo puramente táctico. El negro se deshace de la amenaza latente, caballo B3, C5, tras caballo 2 y B3 de la blanca. ¿No? Esto me refiero. Y de esta forma evita el de otro modo el inevitable cambio de caballo. Entonces, torre por E8, dama por E8, dama B1. ¿Qué hacer si rey F1, dama A4? Sería muy fuerte por parte de las negras. Dama B1, rey C8. Probablemente bajo la presión del reloj, sino la omisión de haber jugado dama E2, que tras dama C1 deja al blanco paralizado. Y si caballo B3, caballo C4, caballo C5 jaque, rey C8, caballo D3, caballo D2, fuerza la ganancia material y mantiene el ataque. Es inexplicable esta última jugada solo con la presunción de el apuro de tiempo. Dama D1, evitando justamente el dama E2. Dama E6, una fuerte alternativa, comentaba Leguín, era dama C6. Pero jugaron dama E6, caballo B3, caballo C4, caballo D2, caballo A3, caballo F1, caballo por C2. Perder este peón tal vez aún sería soportable para el blanco con alfiles de distinto color, si no tuviera que sufrir por el resto de debilidades, además incurable, de su flanco de dama. Tal como están las cosas, al blanco solo le resta esperar hasta que su rival le aseste el golpe de gracia. Dama H5, alfil D3, dama D1, no se puede permitir la entrada de la dama ahí en E1, dama E4, caballo D2, dama E2, buena jugada, dama por E2 o dama C1 y caballo E1 con ventaja decisiva. Y el blanco estaría asfixiado lentamente. Quedaría en posición de sutra. Bien. Continuamos.
dama por E2, alfil por E2, F4, caballo A3, F por G5, F por G5, rey F2, alfil H5, o podía haber jugado caballo B5, ¿no es cierto? Seguido de alfil D3 con las negras. Primero eso, la idea de este caballo atacando y el alfil volviendo a D3. Es decir, había varias alternativas. Alfil E5, G4, H por G4. Este es un error instructivo. Los cambios de peón en el flanco del rey benefician únicamente al negro, que posee suficiente material para ganar en el otro flanco. Por ello, seguramente era más conveniente haber jugado H4 desde el punto de vista práctico. Hoy tenemos H por G4, alfil por G4, rey E3, alfil F5, alfil G7, alfil E6. Buena jugada, amenazando a ganar un peón con la jugada caballo B5. Ya que si caballo B1 vendría alfil F5 amenazando a este caballo. Entonces, lo que en este momento sería prematuro debido a la jugada C3, C4 por parte de las blancas. Las blancas aparentemente en apuros de tiempo, nos acercamos a la jugada 40, no ven la amenaza y a partir de aquí el final ya no plantea ninguna dificultad. También se ganaba, no obstante, comentaba Lequín, con la jugada rey D3. Por ejemplo, rey D7, alfil F8, alfil F5, jaque, rey E3, caballo C2, jaque, rey F4, alfil G6, rey E5, caballo E3. Era un plan bastante bueno para ganar por parte de las negras. Entonces volvemos a la posición, alfil E6 fue la última jugada negra y el blanco juega alfil F8 en vez de rey D3, como acabo de mencionar, que parecía mejor, pero igual perdía. Rey, alfil F8, caballo B5, caballo P1, A5. Otra buena alternativa era la que yo mencioné hace un rato atrás, alfil F5, A5, A4 mejor dicho, alfil por B1, A por B5, rey D7 y las negras se imponen fabricando un peón pasado acá en la columna A. A5, rey D2, alfil F5, caballo A3, caballo por A3, alfil por A3, alfil B1, alfil F8, alfil por A2, alfil G7, alfil C4, rey E3, rey B7. Marshall podría haber abandonado hace rato, pero la inercia permitió la continuación de la partida. Alfil H6, rey A6, rey D2, alfil F1, G3, rey B5, rey C1, rey C4, rey B2, C5, alfil E3, C por D4, alfil por D4, B5, Ninsois en forma muy interesante impone su ventaja definitiva. Alfil B6, A4, alfil A5,
D4, muy buena jugada, C por D4, B4, alfil B6, H3 jaque, rey A2, rey B5, alfil C5, rey A4 y abandona porque los peones son imparables. Espero que les haya gustado esta partida con un interesantísimo final de partida y un muy buen plan estratégico donde en plena apertura el blanco equivocó el camino y el negro supo sacar ventaja de esa equivocación estratégica a través de un muy buen plan en el medio juego. Nos estaremos viendo en breve con más partidas de este extraordinario torneo de Nueva York el año 1927. Muchas gracias y hasta pronto.